Bienvenidos a esta clase virtual, mi nombre es Miguel Rubio. Vamos a hablar un poco sobre la metodología de la investigación, cuál es su aplicabilidad, un concepto básico, cómo la podemos entrar a manejar un poco en nuestra vida cotidiana. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la metodología de la investigación? Es la parte de la ciencia, una disciplina que nos ayuda primero a elaborar sistemáticamente y evaluar los datos, estudios, observaciones y construir un conocimiento científico. Hay diferentes conocimientos, de pronto de expresión oral, costumbres y esto. Esta es la manera de cómo se construye el conocimiento científico. Pasa por serie de parámetros que ya vamos a ver un poco a continuación, pero tienen que cumplirse de una u otra manera para que la comunidad científica acepte como tal un conocimiento. ¿Ok? Entonces vamos a contar un poquitico sobre ello. La metodología de la investigación se basa, su principio básico o el parámetro que se ha establecido para ella es el método científico. El método científico estudia una serie de antecedentes, qué está sucediendo, qué ha pasado, por qué sucede, y plantea desde esos antecedentes algunas preguntas: ¿por qué sucede? ¿A qué se debe? ¿Cuál es el fenómeno que describe esta condición? Estas dos partes son la primera parte del método científico. Entonces, conocer una serie de antecedentes, realizarse una duda, una pregunta, un problema, alguna condición que no conocemos del todo. Es como las primeras dos partes que surgen del método científico. De ahí para allá, el método científico nos dice: venga, hagamos unas hipótesis, qué puede estar pasando, cómo se puede describir este fenómeno, cómo podemos llegar a comprender lo que está sucediendo. Entonces, las hipótesis son una serie de ideas, argumentos o postulaciones que el científico, el observador, la persona que está haciendo el análisis, entra a entregar, a postular, para que se genere una serie de estudios que permitan saber si esa hipótesis es verdadera o es falsa. Hay diferentes tipos de hipótesis. Para esta clase se lo vamos a manejar: una hipótesis verdadera y una hipótesis falsa, para ser un poco más simple, más sencilla. ¿Ok? Porque existen hipótesis correlacionales, de variables y demás. Pero para esta clase, solo de manera básica, vamos a manejar la hipótesis verdadera y la hipótesis falsa. ¿Ok? Entonces, si este fenómeno, dice el observador, se comporta de esta y de esta manera, y entra y suelta esta hipótesis, la entrega a la comunidad, la entrega, la consigna, y va y hace unos estudios. Pensaría yo que sucede esto y esto y esto. Dice el observador, dice el científico, dice la persona, y sucede por estos y estos y estos parámetros. Simple, sencillo. Postula su hipótesis y vaya a hacer las observaciones. Puede ser en el laboratorio, en la vida real, en la parte empírica. Si estas observaciones corresponden a la realidad, se puede decir que la hipótesis es verdadera. Si cumple en un grado mínimo la realidad, podríamos llegar a decir que esta hipótesis es falsa. Muy a grande modo, muy en gran, un sesgo muy fuerte, podemos decir si es verdadera o falsa. Entonces, cuando la hipótesis es verdadera, se tiene que valer de la experimentación, de la observación, de la recolección de datos, para decir que ella es verdadera. ¿Ok? Estos resultados se tienen que evaluar, se tienen que estudiar, se tienen que sacar unas conclusiones que determinarán el rechazo, la refutación de esta hipótesis o la aceptación por parte del observador o de los observadores, porque pueden ser varios. ¿Qué pasa cuando hay un rechazo? Pues sencillamente esta hipótesis en los resultados se verá reflejado que es falsa, que no cumple con lo que se ha planteado, que su grado de aceptación con la realidad no corresponde. Ahí el observador, el científico, la persona que está haciendo el trabajo como tal, sencillamente tendrá que replantearse nuevamente otra hipótesis. Con esta hipótesis, él entrará a procurar describir esa situación,
a asimilar ese conocimiento, a interiorizarlo, a llevarlo a un saber. Así es como nacen nuestras teorías, con hipótesis que pueden ser ciertas, que pueden ser verdaderas, que pueden ser no tan ciertas. Para nuestro ejercicio, vuelvo a hacer énfasis, hablamos sobre hipótesis verdaderas e hipótesis falsas. Entonces, si es verdadera, entra a ser aceptada. Si es falsa, entra a ser refutada y nuevamente a construir una nueva hipótesis, que a partir de los resultados que pueden de alguna manera haber sido verdaderos, construimos una nueva hipótesis. Tal vez esta hipótesis que construimos al principio decía que las manzanas cuando estaban maduras se caían y esa era la razón por la cual caían, no por la fuerza de la gravedad. Entonces, la verdad ahí es nula, no es cierto. No es cierto que solamente porque están maduras caen, no es la única razón, porque una manzana que de pronto tenga una enfermedad en su tallo también puede desprenderse así esté verde, y eso no hace que todas las manzanas, solamente por la condición de estar madura, caigan, sino que lo que la describe es la fuerza de la gravedad. Pero sí podemos partir de que hay algún fenómeno de esa hipótesis nula, verdad, falsa, que está describiendo un fenómeno como tal, de esa hipótesis descartada. Podemos decir que sigue habiendo algo a partir de no solamente la condición de que la fruta esté madura o esté verde, que está describiendo, que está ejerciendo algún nivel de fuerza para que esta manzana caiga. Entonces de ahí tomamos una nueva hipótesis. No pueden estar cayendo porque sopla mucho el viento y genera una fricción, genera una fuerza que hace que se desprendan. O podemos decir que una hipótesis que cuando están maduras, cuando alcanzan determinado tamaño, hace que surja una enfermedad en la rama y se desprendan. Todas estas son hipótesis. Lo importante es poder analizarlas en realidad. 2. Ser muy claro, ser muy conciso, ser muy transparente en el análisis de los resultados. Que los resultados no sean lo que nosotros queremos decir, sino que nosotros podamos de una u otra manera entender lo que está pasando a partir de los resultados. No tiene que ser un pretexto el estudio de la ciencia. Hay que analizarla en contexto. ¿Qué está sucediendo? ¿Ok? Entonces ya hablamos un poco de hipótesis, de análisis y resultados. Cuando se cumplen estos tres parámetros, a partir del problema o de las dudas o los antecedentes que surjan, ya vimos que surgen dos campos. El primero, el rechazo de la hipótesis, el rechazo de la postulación. No hay un conocimiento como tal hasta este momento, solo surgen dudas nuevamente, surgen de pronto nuevas preguntas. De ahí para allá puede surgir una nueva hipótesis que nos conlleve a otros resultados, a otra condición. Y si esta hipótesis, en su investigación, en su experimentación, en su observación, en su recolección de datos, resulta que esos resultados nos dan una afirmación en sus conclusiones, nos dan una descripción de un proceso, nos pueden describir en su totalidad un fenómeno o en parte de él. Ahí están las conclusiones, verdadero o falso. Si es verdadero, existe una aceptación de la hipótesis. Esta hipótesis es verdadera y ahí comenzamos a sacar una serie de generalidades en qué nos afecta, cómo la podemos aprovechar, qué tenemos que hacer para entender o manejar esta hipótesis. Cuando esas generalidades surgen, muy posiblemente ya no haya una sola hipótesis, hayan varias hipótesis de cómo se describe, de qué sucede frente a un determinado problema, frente a un determinado fenómeno. ¿Ok? De ahí para allá se construye una teoría. La teoría entra a explicar por medio de hipótesis comprobadas o no comprobadas en su totalidad, sino que describan cómo puede llegar a surgir. Ojo con esto, yo hablé que comprobadas o no comprobadas.
resulta y pasa. Por ejemplo, hablemos de la teoría de la relatividad. Esta teoría está aceptada por la comunidad científica, es aceptada como una verdad, pero en realidad no se ha podido comprobar un 100%, porque no podemos andar a la velocidad de la luz, no podemos transportarnos a la velocidad de la luz, no podemos llegar a comprobar si es cierta del todo. ¿Ok? Entonces, hay una serie de hipótesis que describen una serie de parámetros que pueden llegar a surgir si usted viajara a la velocidad de la luz, pero se aceptan como de un grado de veracidad, como unas generalidades, y conforman toda una teoría. Cuando conforman toda una teoría, esta serie de hipótesis, aquí en este momento, esta teoría describe unas condiciones, unos fenómenos, bajo unas estrictas condiciones. No tiene que ser el 100%. Es decir, me explico. La manzana es cierto que cae, y cae teóricamente una pluma y una manzana obedecen a la misma fuerza de gravedad y deberían caer al mismo lugar, pero el viento, la forma que tiene la pluma, hacen que no caigan en el mismo momento, en el mismo instante, porque hay fenómenos que lo afectan, ¿ok? Pero estos fenómenos en el laboratorio pueden ser quitados. Entonces, en un ambiente ideal, en el cual no exista fricción, en el cual no haya rozamiento por el aire, la manzana y una pluma caen a la misma velocidad, sino que hay factores